Aquí estamos, siempre llegamos, no regresamos, nunca nos fuimos, nunca es bastante. Aquí estamos. Vamos a encender la hoguera del conocimiento. Aquí estamos. Esta máquina del tiempo. ¿Qué tal sus viajes? Acomodándome a este nuevo mundo. Está muy contaminado. Pero tiene unas maravillas tecnológicas con las que yo jamás pude haber soñado en mi siglo. Vamos a abordarlas. Iniciando con nuestro debate de este tema tan interesante, quisiera comentarles que yo soy Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde 1990. Cortar. Continuando con nuestro debate, quisiera presentarme. Mi nombre es Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990. Fui la primera mujer primer ministro del Reino Unido y la persona que más duró en el poder en el siglo XX. Por mis fuertes políticas radicales y monetaristas, recibí el sobrenombre de la Dama de Hierro. Los he invitado o nos han convocado a este honorable debate para tratar un tema demasiado fundamental para nuestros hermanos salvadoreños, y es su sistema penitenciario y una comunidad gentuza llamada Los Maras. Quisiera ponerles de manifiesto cuál es mi punto de vista al respecto. Esta problemática ha trascendido la sociedad salvadoreña e internacional. Son pandillas, bandas criminales que tienen en total pánico al pueblo salvadoreño. Asesinan, matan, roban y nadie hace nada. Esto tiene un problema fundamental. ¿Cuál social? Son los individuos, aquellos que no hacen nada por cambiar su futuro, aquellos que son una carga para el Estado, aquellos que no piensan a dónde van. Es una carga, son unos parásitos. El Estado está para acompañar a los trabajadores y no a los holgazanes. El problema fundamental está en sus mentes. Todo el poder está en los pensamientos. Los pensamientos se tornan en acciones y las acciones proyectan tu futuro. Así que si no haces nada para cambiarlo, seguirás en la pobreza. La pobreza es un problema de personalidad. Así que, queridos colegas, quisiera conocer cuál es su punto de vista al respecto. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es San Agustín de Hipona. Nací en el año 54, un siglo que ustedes aún no habían visto ni vivido. Yo me caractericé durante toda mi vida por la búsqueda del origen del bien y del mal. Todo el tiempo estuve filosofando al respecto. Y fue gracias, al principio fui maniqueísta, y fue gracias a mi amigo Ambrosio, a quien agradezco mucho, que me convertí al catolicismo
en donde encontré las razones para entender la causalidad del bien y del mal. Por tanto, refiriéndonos al problema que nos trae aquí a este lugar de reunión esta noche, yo he analizado que el problema fundamental es la ausencia de Dios. Y les voy a explicar por qué. Entendiendo a Dios como la causa primigenia del bien, del amor y del bienestar en una sociedad y en un individuo, y el mal como su opuesto, cuya consecuencia es la destrucción y el sufrimiento, puedo analizar que en esta sociedad, donde están los maras, las pandillas a las cuales nos referimos, estos jóvenes desde el principio carecieron de familias, carecieron del amor de esas familias. Por tanto, ellos buscaron reemplazar ese amor y ese bienestar en las pandillas. Ellos no conocieron a Dios, solamente conocieron el mal, lo cual los lleva a un círculo constante de autodestrucción y sufrimiento. Por tanto, la ausencia de Dios es la raíz principal del problema que nos aqueja y nos reúne el día de hoy. ¿Y usted, querido colega? Buenas noches, estimados colegas. Muy buenas noches. Mi nombre es Friedrich Nietzsche. Nací en el año de 1854 y viví hasta el año de 1900. Fui reconocido por ser un filósofo. Me reconocerán por el nihilismo y por una famosa frase que escriben hoy en día en las paredes, que se dice: Dios ha muerto, pero por Dios que la han malinterpretado. Voy a describirles cuál es el problema desde mi punto de vista. Identifico que hay una desigualdad social y económica que es el producto de todo este problema. Estas personas que pertenecen a estos grupos denominados los maras, estas personas surgieron porque identificaron en su momento un superhéroe. Este superhéroe que identificó una serie de valores. Estos valores que trataban de sobreponerlos ante esa situación opresora que ellos tenían. En este orden de ideas pusieron un Dios, unos valores que en principio atacaban la violencia. Ahora, estos personajes, en la medida que fue pasando el tiempo, fueron migrando, fueron identificando otras situaciones como es la extorsión, los robos, el ultraje a otras personas, masacres, además de el tráfico de estupefacientes y otro tipo de sustancias. En este orden de ideas, estos personajes cuando se trasladan a las cárceles llevan estos valores y los imponen en estas cárceles. Por ende, allí existen otros grupos que al enfrentarse los unos contra los otros hay las masacres y asesinatos que todos escuchamos por las noticias. Ahora, debemos buscar una solución entre todos para estos problemas. De acuerdo. Vamos en esa búsqueda, los invito. Ahí va. 1-9. Continuando con nuestro debate, queridos colegas, conociendo el punto de vista de cada uno, los invito a que modelemos el mejor escenario de lo que pudiera suceder en el marco de estos análisis. Plasmen allí sus ideas para conocer el entorno del mejor escenario. Colega Nietzsche, le invito a plasmar cuál sería su mejor escenario. Mi mejor escenario es donde hay una identificación de valores. Donde tenemos claramente
un Dios plenamente identificado. Pero para lograr todo ello es necesario que tengamos o que surjan lo que denomino el superhéroe. Aquella persona que es capaz de sobreponerse y de transvalorar, colocar una serie de nuevos valores. Todo ello ¿para qué? Para tener una razón para vivir. Y una voluntad de poder, pero no poder para sobreponerse sobre las otras personas. Es una voluntad de poder para salir de la situación en la que se encuentran. Es identificar una serie de valores. Esta es la voluntad de poder. Perfecto. Ahora, colega San Agustín, ¿cuál es su opinión? Yo tengo 3 variables fundamentales. La variable central es la presencia de Dios, dado que, como expliqué cuando expuse el problema, la ausencia misma de Dios es la causa de que reine la maldad. La segunda variable es el amor, dado que con la presencia de Dios existe el amor y como consecuencia de ello podremos tener cohesión social. Cuando existe presencia de Dios, amor y cohesión social, se pueden crear lazos, redes que pueden volver a tejer la sociedad y pueden generar un mejor escenario en donde se recupere la realidad de nuestros hermanos salvadoreños. Si usted me puede colaborar. Por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, el mejor escenario tiene que estar basado en políticas estrictas, fundamentalmente porque estas personas necesitan un régimen fuerte que los haga sentir el poder del Estado. Además, tienen que ser individuos autosostenibles, que le retribuyan algo a la sociedad. Y por último, tienen que ser personas con proyección, que pongan en práctica sus pensamientos. Porque como les había mencionado, los pensamientos se convierten en acciones y las acciones se convierten en tu futuro. Yo te meto en candela, prende la vela para la pelea. Cuando crees que tú ganas, yo mato a quien sea. Continuando con nuestro debate, una vez identificado nuestro mejor escenario, los invito a que identifiquemos de estas variables motivadoras cuáles serían las variables opositoras. De las que personalmente propuse están las políticas, el individuo y los pensamientos. Una variable opositora es no contar con un objetivo en la vida. ¿Cuáles son sus variables, querido colega? Bueno, continuando con los mejores escenarios, las variables opositoras para mí serían: las motivadoras son el amor, la cohesión social y la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que se opone a ello es la falta de familia,
la falta de creencias firmes y, por último, la falta de la enseñanza de Dios. ¿Y usted, querido colega? Bueno, al igual que ustedes, tentaría. Dentro de mis fuerzas motivadoras tenemos una razón para vivir, una voluntad de poder, una identificación de superhéroes, una identificación de valores y un Dios. Las fuerzas opositoras de toda esta situación es no tener una razón para vivir, no tener un Dios, Coincidimos, colega. no tener un objetivo claro. Para mí, en resumen, podríamos decir que estas podrían ser las fuerzas opositoras de nuestro escenario. Y coincidimos también en la parte de no tener un Dios, dado que si no hay Dios, todo funciona mal. Y coincidimos también en que este individuo tiene que ser un individuo productivo, porque va a poder tener una satisfacción personal y va a poder crear su familia, sostener su familia y podrá crear unos valores arraigados. Creo que vamos por buen camino, colega. Importante tener en cuenta la razón para vivir. Una razón para vivir que creo que en medio de todo eso es lo que estamos buscando. Un objetivo, un horizonte. Así es. De acuerdo. Ahora, dentro de nuestra metodología, vamos a analizar las variables del peor escenario. Colega San Agustín, para usted, ¿cuáles serían sus variables del peor escenario? Para mí las variables del peor escenario serían, primero, falta de reflexión por parte de los individuos. Para mí todo parte del individuo y cada individuo es la cadena de una sociedad, es el eslabón de la cadena de una sociedad. Por tanto, individuos que no reflexionen sobre sus actos ya hacen parte del peor escenario. Siguiendo con esta línea de ideas, lo que sigue es seres, si no reflexionan, son seres corroídos por la absoluta maldad. Y finalmente, como tenemos seres llenos de maldad, pues lo que se podría hacer como consecuencia de ello es combatir la violencia con más violencia. Es como tener fuego con fuego. No vamos a apagar ningún incendio así. ¿Y usted, colega Nietzsche? Perfecto. Para mí para el peor escenario es una falta de valores de parte de estos individuos. Segundo, compartiendo lo que mencionan nuestro amigo San Agustín, hay una violencia, hace parte del peor escenario. Tercero, no hay una razón de ser, no hay una razón para vivir. Cuarto, para mantener una situación del peor escenario, nos podríamos estar manteniendo en una situación actual, donde no vamos a ninguna parte. Estos serían los 4 elementos del peor escenario. Desde mi punto de vista, si me puedes ayudar, Por compañero supuesto que San sí. Agustín. Una de las variables importantes es que el Estado tenga que mantener estos holgazanes, sigan en su criminalidad, violencia por todas partes, y tengamos que invertir gran cantidad de recursos para poder mantener a esta gente en la cárcel. La siguiente variable es una sociedad sin control, asesinándose unos contra otros. Y por último, un estado débil y permisivo que no pueda controlar estas
conglomeraciones de personas y que ellos se apoderen de la sociedad. ¿Ustedes qué piensan de estas variables que hemos identificado? Para mí sigue siendo que tenemos que ser fuertes, con políticas absolutamente rígidas, para que esta sociedad vea que se puede castigar. Yo haría puntos convergentes. Por ejemplo, entre mi compañero Nietzsche y yo encontramos que combatir la violencia con más violencia es una causa que nos une, es algo que no debemos hacer. Por tanto, para combatir violencia con más violencia necesitaremos invertir muchos recursos. La guerra, desde mis tiempos antiguos hasta los tiempos de ustedes más contemporáneos, siempre ha causado que se gaste mucho dinero. Por tanto, podríamos unir estos puntos de vista. También, desde mi punto de vista, actualmente se están gastando una gran cantidad de recursos. Desde mi punto de vista, es como si estuviéramos manteniendo una situación actual. Cuando mantenemos esta situación actual, vamos a seguir gastando una gran cantidad de recursos en estos holgazanes, como dice mi colega Margaret Thatcher. Perfecto, ahora los invito a analizar las variables motoras y opositoras. Continuando en nuestro escenario negativo, vamos ahora a analizar las fuerzas motivadoras y las fuerzas opositoras de cada una de las variables identificadas por nuestros estimados colegas. Me tomo el atrevimiento de continuar con este análisis. Frente a las variables motivadoras de este escenario negativo, que desde Margaret Thatcher se identificó, está el estado permisivo, efectivamente es una variable motora, una sociedad sin control y un gran número de recursos destinados para financiar esta gente holgazana. Las variables opositoras para impedir que estas variables se den, definitivamente es un individuo productivo, un individuo que aporte a la sociedad para contrarrestar este tema de una sociedad sin control. Inversión efectivamente se requiere, pero de forma eficiente. No es como ahora que estas cárceles están hasta el tope sin una administración eficiente. Y además, frente a la variable de un estado débil, evidentemente serán políticas rígidas y estrictas con el fin de contrarrestar estas variables motoras del peor escenario. Colegas, ¿ustedes qué opinan? Estimada Margaret, yo empezaré mi análisis para mejorar la problemática de las cárceles desde los peores escenarios, a partir del análisis del individuo, razón por la cual me he concentrado toda la vida en analizar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, para iniciar mi análisis quiero decirles que para mí un individuo se compone de alma y de cuerpo. El alma tiene una composición tripartita. ¿Esto qué significa? Se compone de 3 aspectos: memoria, entendimiento y voluntad. Por lo tanto, señalando las variables del peor escenario, lo que decíamos es, si tenemos individuos que les falta la reflexión sobre sus propios actos, por lo que corrompen su voluntad por esta falta de reflexión, la variable positiva que nos motivaría es cambiar la memoria de estos individuos. No nos debe importar en la cárcel su pasado, no debemos juzgar por su pasado, debemos juzgar por la capacidad que tengan de querer mejorar su futuro, por la voluntad de mejorar su futuro. Por lo tanto, uniendo mi argumento con lo que decía Margaret, hablando de individuos más productivos, podemos pensar que la cárcel debe ser un lugar donde estos individuos
cambien su voluntad y se conviertan en personas mucho más productivas. Ahora bien, si hablamos del tema de seres corroídos por la maldad, podemos cambiar esta variable enseñándoles a ser bondadosos, enseñándoles algo completamente opuesto. Y eso se hace mostrándoles a Dios, que como decía al principio, Dios es la causa de todo bienestar. Por lo tanto, vamos a cambiar la forma de pensar de estos individuos y vamos a combatir su maldad con bondad. Y finalmente, si logramos las dos cosas anteriores, podríamos dejar de combatir violencia con violencia. Esto es algo muy importante, dado que desde mis tiempos hasta sus tiempos más contemporáneos, siempre financiar una guerra ha sido un tema que demanda muchos recursos. Por lo cual, si nos concentramos en mejorar y en cambiar la voluntad de estos individuos, podemos destinar menos recursos y podemos ser muchísimo más eficientes. Interesante. ¿Qué piensa usted, colega Nietzsche? Bueno, yo comparto lo que ustedes están comentando, mis estimadas colegas. Entonces, para mantener una situación actual, hay que pensar en el futuro y en un individuo productivo. En ese orden de ideas, podemos mantener o podemos identificar tanto la violencia como mantener la situación actual, pensando a futuro y en individuos productivos. ¿Productivos para qué? Para la sociedad, donde hay que pensar en unos valores de estos personajes, de estas personas. ¿Por qué? Porque no hay una razón para hacer. En ese orden de ideas hay que buscar una razón, un motivo, algo para lo cual ellos deben vivir y trabajar. Todo esto está enmarcado dentro de lo que se llama la falta de valores. Para mí, estas serían las razones. Y pensaría que estamos en línea con ustedes, mis estimados compañeros. Por supuesto que sí. Estamos logrando unir nuestros argumentos, unir la luz de nuestros conocimientos y puntos de vista para lograr mejores escenarios. Para continuar con este ejercicio, he traído un amigo desde Escocia, mis estimadas compañeras. Really? I love it. ¿Quieren probar este elixir que se fabrica en Escocia? Por supuesto que sí. Este es un elixir que me trae a la memoria mis épocas de juventud en donde estaba absolutamente perdido por los placeres. Sin embargo, como celebración por esta noche, lo voy a hacer. Muchas gracias. Yo que soy adicta al trabajo, siempre he tomado un receso para probar una buena bebida. Salud. 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 Muchas gracias, colega Nietzsche. A su salud, mis estimadas colegas. Salud. Salud, colega. Con más de 20 años en esta práctica, compadre, fue que fácilmente a cualquiera le saco sangre. No puede ser violento, sino competitivo. Y deja dicho de la vida que yo vivo. Luego de hacer estos productivos análisis, positivos, negativos, variables, Muy productivos. es hora, compañeros, que encontremos soluciones y podamos asesorar a nuestro hermano gobierno de El Salvador con alguna solución para esta problemática. Quisiera empezar proponiendo dos soluciones en el marco de todas estas variables que hemos puesto en consideración y que hemos debatido esta noche. Para mí, Margaret, la primera propuesta concreta se basa en lo siguiente: construir cárceles como empresas, donde sus empleados son los que han infringido la ley y su pago por haber cometido esos crímenes
es su trabajo. Con las utilidades de la empresa se genera sostenibilidad para aplicación de los correctivos en estos centros de reclusión. Ellos dan sostenimiento a su castigo. Esa sería mi primera propuesta, con el fin de que estos individuos reciban un castigo en el centro de reclusión, pero a la vez aporten eficientemente al Estado con su trabajo. Y el Estado, a su vez, cumpla un ciclo de sostenibilidad para aplicarles su castigo respectivo. La segunda propuesta, y no menos estricta como me caracterizan mis convicciones, sería la pena de muerte para aquellos que cometan asesinatos y atenten de cualquier manera contra otro individuo, porque sería cortar de tajo estos individuos que no son útiles para el Estado, y que además el Estado no tenga que seguir invirtiendo en aquellos que no tienen ningún sentido. Escucho sus propuestas, colegas. Mi propuesta, como fruto de todo este ejercicio de reflexión, es la siguiente. Mi primera propuesta es la siguiente: hacer de las cárceles un centro de bienestar, en donde nos concentremos en cambiar el alma del individuo en las tres concepciones que les he expuesto anteriormente, que es la voluntad. Permítanme un segundo, repaso mis apuntes. ¿La memoria tal vez? Sí, tantos siglos atrás han deteriorado mi capacidad de recordar. Completamente de acuerdo. Como les decía, los componentes que tengo son, muchísimas gracias, compañera. Con todo Marta. gusto. Restaurar la memoria. No nos vamos a fijar en el pasado de estos individuos. Vamos a restaurar su memoria. Vamos a cambiar su forma de entender la vida para que dejen de pensar que lo único que tienen que hacer es generar violencia para defender su pandilla. Y también lo que queremos es cambiar su voluntad por dejar de hacer el mal a hacer el bien y convertirse en personas dignas de pertenecer a una buena sociedad. Esta sería mi primera solución. Mi segunda solución es brindarles a estas personas un modelo de aprendizaje a través de mentores, personas que hayan pasado por la misma experiencia y hayan logrado corregir su rumbo de la mano de Dios y corrigiendo su propia alma. Y que estas personas se encarguen de mostrarle a sus hermanos que hay un mejor camino, que pueden superar las fuerzas de su propio espíritu y evolucionar. Nada mejor que alguien que ya haya pasado por un camino de tristeza y de maldad para enseñarnos que nos podemos regenerar de la mano de Dios. Por lo tanto, esta sería la segunda propuesta, y a ello aunaría el tema de solucionar el problema de raíz. Todo viene por una falta de amor desde la infancia. Por lo tanto, invitaría a que los niños también pudieran venir a estas cárceles y ver el espejo de lo que les esperaría si no corrigen su rumbo y buscan el amor dentro de la maldad. Porque no hay amor dentro de la maldad. El amor está cerca de Dios, que es la fuente primigenia de todo bienestar. Estas serían mis soluciones. Bien, mis estimados colegas. La primera propuesta que yo doy como solución es la reinserción social de estos individuos. La reinserción social, básicamente lo que yo estoy estableciendo es una búsqueda social del individuo, una reinserción, una búsqueda de valores, nuevamente de eso como lo hemos venido o lo he venido expresando a lo largo del ejercicio de la dinámica. Es que para que estos individuos hagan trabajos con y para la comunidad, que se sientan útiles, que sean beneficiosos para la comunidad. Pero ¿cómo podemos hacer estos trabajos? Sabemos que muchas de estas personas de alguna manera saben hacer alguna actividad. Puede ser en el ámbito deportivo, no tiene que ser solamente en la parte de educación, puede ser en el ámbito deportivo, en el ámbito del arte,
Si alguno de ellos puede saber pintar, escribir, poesía, reinsertarse a la sociedad a través de estos talleres, enseñar lo que sabe a la comunidad, en especial a los niños, y estoy de acuerdo con su propuesta, mi estimado San Agustín. Hay que apoyar a la juventud. La base de todo esto es la juventud. Si un joven crece entre la violencia, donde padre y madre son violentos, amigos violentos, comunidad violenta, obviamente este joven va a ser violento. En este orden de ideas hay que trabajar sobre la base de la pirámide, en la comunidad. Esta sería mi primera propuesta. La segunda, y asociada a esta primera, es una búsqueda de motivos para vivir como persona. Es hacer sentir que esta persona es útil como persona, es útil para la sociedad. En este orden de ideas, hay que buscar inculcarle a estos individuos los valores de la familia como eje de la sociedad, como núcleo de la sociedad. ¿A través de qué? Necesitaríamos mucho trabajo social en el interior de las cárceles, trabajadores sociales que le expliquen al individuo cuál es la razón de la sociedad, cuál es el eje de la sociedad, la base, la importancia de la familia. Y si se destruye este núcleo, se destruye la sociedad. Estas serían mis propuestas como solución. Perfecto, mis queridos colegas. Creo que tenemos puntos en que nos hemos encontrado y puntos en los que no. Por lo cual considero que sometamos a votación cada una de las propuestas establecidas y que sea la democracia la que elija el camino que debemos seguir. ¿Qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo, esa sería la única razón que justificaría mi viaje a través de tantos siglos. Aportar con nuestros conocimientos para que las personas de esta época puedan discernir mejor y reflexionar y tomar las mejores decisiones. Entonces, queridos colegas, los invito a votar. Estoy completamente de acuerdo. Mi cuerpo abandonará esto para darle paso a la gente del pueblo que debe votar. Ya no seré yo como San Agustín quien votará. Creo que llega la hora de la máquina del tiempo. Tendremos que darle a otros la oportunidad de que sigan dando curso a las tendencias de este mundo. Debemos volver a nuestros tiempos. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Muchas gracias. Bueno, chicos, gran trabajo. Ahora queda es votar por la solución que más les haya gustado. Entonces, a votar y la consignamos en esta orden. Bueno, Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta. Entonces, el primer voto es por la reinserción social. El siguiente voto es la cárcel como empresa. Y el último voto es centro de bienestar. Creo que vamos a Un triple empate. un triple empate. Entonces vamos a hacer una solución que integra estas variables. Sería cárcel como empresa, donde su principio fundamental sería la reinserción social, basado en el bienestar
bienestar de las personas, de las personas que van a estar ahí. residen en el centro, De los reclusos. de los reclusos. Y esto iría muy en línea con una estrategia de sostenibilidad para la reincorporación a la sociedad de estas personas que se encuentran en los centros de reclusorio. De allí también pienso que se podría desprender que si ellos aprenden un oficio, tendrían sus mentes ocupadas y podríamos reducir los efectos de violencia o las visiones cerradas que ellos tienen en este momento de la vida. Perdón, dale. Completamente de acuerdo. Eso hace parte del trabajo de la reinserción social. En ese trabajo de reinserción social es cuando esos individuos se vuelven un útil o un elemento útil para la sociedad. Y finalmente, si garantizamos que la cárcel sea un centro de bienestar, lo que vamos a hacer es cambiar al individuo de raíz, cambiar completamente su forma de pensar, entregar un individuo nuevo a la sociedad y completamente convencido del cambio. Tenemos que trabajar sobre esa cultura del cambio del chip. Que es básico que sea donde llegue, pues no sea recriminado por su pasado, que era algo que decía súper importante, pero que evidentemente para estos propósitos se necesitan recursos y qué bueno que ellos mismos sean los que aporten para poder reincorporarlos a la sociedad. Y utilizar el dinero de una forma mucho más eficiente que simplemente generando guerra e invirtiendo en armas. Creo que esa sería como una buena conclusión de la solución a la que llegamos. Everybody wants a bite. Don't happen overnight. So you wanna be a rock superstar and live large, big house. Ahora vamos a ver cuál propuesta ganó. La votación. La votación de 3. Dice, voto en blanco. ¿De verdad ya voto en blanco? Yo pensé que eso fuera Dianita, ¿qué peso? Continuando con nuestro debate, quisiera ponerles mi punto. ¿Listo? Listo. Tomo cosa. Sí, yo sé, ya. Creo que vamos por buen camino. Bueno, ya podemos cortar esa luz.